Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá en que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, te guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Vamos a orar. Bendito Padre que moras en los cielos, te doy gracias Dios por el día de hoy, gracias porque tú nos permites estar aquí para adorarte, para aprender de tu palabra, Señor. Te pido que tú apresures los pasos de los hermanos que vienen en el camino y que también prepares nuestros corazones para poder recibir el mensaje que tú tienes preparado para nosotros, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Isaías 25:1 dice: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré. Alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Es momento de las alabanzas. Vamos en pie, mis hermanos, para alabar en esta mañana preciosa a nuestro Dios. Vamos a cantar este canto hermoso. ¿Sí? Sí. Vamos a cantar este canto hermoso, el Dios que adoramos. Vamos a levantar nuestra voz al Señor con ánimo, y con mucha fuerza. Tenemos pulmones que Dios nos dio, y estos pulmones, esta voz que Dios nos dio para alabarle y para bendecir su nombre. Así que cantemos, hermanos.
mis favoritas, quien ha estado en Oreb, sabrá que es una canción emotiva, de emoción, que nosotros dedicamos a nuestro Señor con alegría. Se dice que cuando un rey entraba en una población, en la población se le recibía con palmas, ¿no? En aquella época. Y cuando el Señor Jesús entra a Jerusalén, lo reciben con palmas y lo reciben con fiesta. Así que cantemos a nuestro Dios con alegría y con mucha felicidad.
nuestras Biblias para dicen los jóvenes que es la meta del planeta, yo digo que es la declaración de la Biblia, nuestra declaración de fe, que dice así: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nada me evitará que él haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Gloria a Dios. Qué hermoso poder predicar su palabra y poder que podamos estar reunidos aquí, mis hermanos. Es hermoso poder venir los domingos. Y algunos nos vemos los miércoles, unos de forma virtual. Pero estar reunidos es otra cosa. Es cosa diferente. Yo siempre he pensado que las reuniones presenciales no nada más es una cuestión bonita de la iglesia, sino que es la esencia de la iglesia. El poder compartir vida los unos con los otros de manera presencial es magnífico. Así que aprovechemos los tiempos que tenemos como iglesia. Y bueno, el día de hoy en la predicación, lo que corresponde al día de hoy, es de acuerdo a la serie de temas que vamos a estar viendo los próximos domingos. Hola, hola, sí, se escucha de este lado, ¿verdad? Es que quiero apagar esta porque está bien tomada. Estamos viendo el libro de Apocalipsis y ya pudimos ver la semana pasada que Apocalipsis no significa como en las películas de zombies, que es una pandemia mundial en donde la humanidad se extingue y cosas de ese tipo, o como ¿cómo se llaman? O como la película ¿cuál mencionó? La de Apocalipto, que era una película que trataba más bien de los mayas, de cómo desaparecieron, que no tenía base histórica. No es nada de eso, y tampoco el meteorito de los dinosaurios ni nada por el estilo. Apocalipsis significa revelación. Es la revelación de Jesucristo para nosotros. Nosotros podemos ver al principio del libro de Apocalipsis cómo el Señor dice que es un mensaje de Él, del Jesucristo resucitado, para las personas, para sus discípulos, específicamente para las 7 iglesias en las que escribe. El día de hoy vamos a empezar a ver una de las primeras iglesias, que es la iglesia de Éfeso. Pero antes de empezar, me gustaría comentarles que últimamente he tenido en mi mente una palabra que ha salido en todos mis estudios bíblicos. Prácticamente abro la Biblia y me sale. Yo creo que Dios me quiere decir algo, ¿no? Yo creo que Dios nos quiere decir algo. Pero es la palabra responsabilidad. Palabra que Spider-Man ocupa también, un gran poder con una gran responsabilidad. Pero que es muy importante. Ya podemos hablar un poquito al respecto de la responsabilidad del miércoles. Hablamos acerca de que es responsabilidad nuestra, nuestras reacciones ante cualquier situación. Vimos con Karen que la concupiscencia viene de nosotros, ¿no? Entonces es nuestra responsabilidad. Y vimos también que las consecuencias del pecado finalmente son nuestras responsabilidades. Entonces, la palabra responsable tiene 2 definiciones que hay que entender. La primera de ellas es la que dicta que una persona está obligada a responder de algo o por alguien. Por ejemplo, vas a un restaurante y al chef no le queda bien su platillo. Entonces, tú lo reclamas y ¿quién toma la responsabilidad de eso? ¿O de quién recae la responsabilidad de que no haya quedado bien el platillo? Pues del profesional que se dedica a hacer platillos todos los días y que no le quedó bien finalmente. Entonces, ¿qué hace el restaurante finalmente? Agarra el plato, te lo reemplaza por otro o pides otro platillo diferente, ¿no? Ya que el primero no salió muy bien. También, un trabajador que no llega a tiempo es directamente responsable de no llegar a tiempo. Yo conocí una persona que siempre llegaba tarde y siempre llegaba con una excusa. Siempre llegaba así tarde, pero tarde de veras, no era cosa de media hora, 15 minutos, no. El tipo llevaba 1 hora tarde, imagínense. Una reunión entre amigos, ya comimos todos, ya pagamos la cuenta y llega, ¿qué onda? No se crean, pasó varias veces.
¿De quién recaería la responsabilidad de eso? Pues suya. Si ya es algo común y hay una excusa siempre que llega tarde, entonces podemos decir que es su responsabilidad. Cuando, ¿cómo se dice? Cuando suceden otras cosas, yo que sé, choca el camión el otro día y vi ahí un carro como medio deshecho aquí en medio del 5 de febrero, ayer, que venía para acá, para la iglesia, para el ensayo, y pues estuvo gacho, ¿no? O sea, la gente que estuvo ahí tal vez parada unos 15 minutos, tal vez unos 10 minutos, ya llegó tarde a donde tenía que llegar si iba con el tiempo justo, ¿no? Entonces, bajo ese sentido, la responsabilidad recae en un externo, en alguien más. Pero hay que entender que, si no, la mayoría de las veces que nosotros llegamos tarde y que no hacemos bien las cosas, pues es parte de nuestra responsabilidad o es nuestra responsabilidad completa. Una persona que se deja llevar por sus emociones e insulta o incluso golpea a otra persona es responsable de lo que está haciendo. Por mucho que alguien te incite o te impulse, es tu responsabilidad. Si esa persona logró afectar tus emociones de tal manera que tú, por impulso, golpeaste o insultaste a alguien más, finalmente es tu responsabilidad. Por mucho que los factores sean distintos respecto al tiempo, por muchos que los obstáculos que haya, quien acciona finalmente eres tú. Segunda definición, que está muy relacionada con la anterior, dicho de una persona que pone cuidado y atención en lo que hace o decide. Esta definición se parece mucho a la anterior y está directamente relacionada. La gran diferencia radica en la manera en la que se utiliza. Por ejemplo, en la anterior definición la podemos usar como ella fue responsable del incidente ocurrido, ¿no? Digamos que van en el carro, choca un carro a otro, ¡pum!, y fue responsable quien chocó, ¿no? Yo no choqué, me chocaron, así por ahí. Aquí un acusador está imponiendo la responsabilidad a alguien por sus acciones. Llega alguien y dice, tú eres responsable. Mientras que en la otra definición, en la que estamos viendo, podemos decir una frase: él fue responsable con su tarea y la terminó. Carlita fue responsable en su escuela y entregó todos sus trabajos. ¿Verdad que sí? Entonces, aquí hay un elogio que está describiendo a alguien que hace las cosas en términos correctos. Es una forma, es un adjetivo, es una forma de referirse a alguien. Esta persona es responsable. Un adjetivo que sería el antónimo de tú eres responsable es tú eres irresponsable. ¿Por qué? Porque no cumples con las cosas que tienes que cumplir. Es importante definir esto, puesto que la palabra la vamos a utilizar en muchas ocasiones. Ay, ya se me bajó hasta la página, quién sabe qué. Ya. La palabra la vamos a usar en muchas ocasiones en este sermón, puesto que el mensaje que Jesucristo les dio a las iglesias es una instrucción que nos hace completamente responsables, los hace a ellos completamente responsables de sus acciones. De hecho, vamos a notar que Jesucristo utiliza las dos definiciones que acabamos de ver en su mensaje a la iglesia de Éfeso. Primero, elogia a la iglesia, reconociendo su responsabilidad. Como Carlita fue responsable entregando sus tareas, la iglesia de Éfeso sí fue responsable haciendo algunas cosas, y Jesucristo se lo reconoce. Y después impone la falta, haciéndolos responsables de su falta, lo que no están haciendo, lo que finalmente desafía a los de la iglesia de Éfeso a ser responsables en obedecer. Dice ese el texto, busquémoslo. Ahora sí lo puse en Reina Valera 1960, que todos tenemos. Apocalipsis 2, del 1 al 7. Síganme con sus vistas, dice así: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré
quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pregúntame. Tenía aire atorado. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2, del 1 al 7. En cada uno de los mensajes que vamos a estar viendo en las siguientes semanas, vamos a notar que hay un patrón. Es un patrón de escritura. Vamos a ver, en primer lugar, a Jesucristo presentándose de diferentes maneras, a fin de hacer entender a las iglesias quién es el que escribe y por consiguiente la importancia del mensaje. No es lo mismo que yo les dé el mensaje, que si Jesucristo llegue por esa puerta y les diga, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces ahí sí, vamos, bajó del cielo, se encarnó, vino, murió, resucitó. Él es quien tiene la autoridad y no acá los servidores que se paran aquí indignamente a predicarlo, ¿verdad? En la carta a la iglesia de Éfeso que vamos a estudiar hoy, el Señor se presenta como el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Y no le vamos a buscar 84 patas al gato, ¿no? El gato tiene 4 patas, a menos de que haya tenido un accidente. Yo conozco un gatito que no tiene una pata, ese sí tenía 3 patas. Pero no le vamos a buscar más a lo evidente, ¿no? La referencia de las estrellas y los candeleros podemos entenderlo como las 7 iglesias a las que escribe, sencillamente, que son muy brillosas y por eso son candeleros que brillan en el mundo porque son estrellas. Pues sí, Dios nos mandó a hacer luz en la oscuridad, ¿no? Entonces realmente sí, son candeleros porque brillan en la oscuridad, pero finalmente no hay ningún trasfondo de los que estaba leyendo. Les digo esto porque leí un comentario en donde decía unas cosas de que las estrellas significan tal cosa y que no sé qué, y así de, órale, espérate, wow, ¿de dónde sacó esto? Ahora, el Señor Jesús se identifica como aquel que tiene las 7 iglesias en su mano derecha. La palabra que utiliza aquí, el que escribe, es crateo, que podemos definirla como el que tiene absoluto control de algo. En este caso, que tiene absoluto control de las iglesias. El control no debe entenderse como posesión de esas demoníacas, de que se metió el chamuco y anda haciendo como el endemoniado gadareno, ¿no? Que se le mete el diablo y el tipo anda ahí haciendo sus cosas. No se refiere a posesión, o que somos como títeres y Dios nos controla con sus hilos. No se refiere a eso. Debemos entender la palabra como protección. Cuando decimos que Dios tiene el mundo en sus manos, es una frase que nosotros tenemos mucho, ¿no? Y oramos a Dios, me pongo en tus manos, ¿no? Oramos a Dios y decimos, te dejo esta persona en tus manos. En realidad, haciendo referencia a la Biblia, estamos utilizando la palabra creteo. Te dejo esta persona en tu total y completa protección. Él está pendiente de aquellos que le aman y está pendiente también de aquellos que no le aman. El Señor es un observador activo en la historia de la humanidad y en el contexto de cada uno de nosotros y de los que están allá afuera, de todas las personas. El otro día le decía a Carla en la clase, pónganse a pensar, váyanse 1, 2, 3, 10 metros a la redonda de ustedes. ¿Cuántas personas creen que haya 10 metros a la redonda? Porque estamos nosotros, tal vez haya alguien aquí en los locales, hay casas de aquí atrás. Yo le digo a Carlita, ahí en su casa, a 10 metros a la redonda, yo creo que se calcula unas 70 personas. Entonces, Dios toma en cuenta a esas 70 personas que tienes a tu redonda. Gente que ni siquiera nosotros tomamos en cuenta, que ni sabemos que existen, que ni sabemos que ni hemos visto, ni contemplamos. Él los tiene en sus manos. Ahora el Señor es un observador activo y también está en primera línea en la batalla del bien contra el mal. La referencia que hace de los 7 candeleros de oro es una afirmación preciosa también. Ya vimos que tiene las 7 iglesias en su mano, pero también dice que anda en medio de los 7 candeleros. Denota su omnipresencia y da a conocer que a pesar de los errores y defectos de cada iglesia,
Él está presente en cada una de ellas. Y el Señor, perdón, hay que decir la verdad, está aquí presente. ¿Estamos de acuerdo? Está aquí presente. El Señor es omnipresente, por lo que está aquí con nosotros también. Ahora, aquí el Señor está mandando un mensaje a las 7 iglesias en específico. Pero debemos tomar lo que al final dice el pasaje: quien tiene oídos, que oiga. Jesucristo en esta pequeña carta a los Efesios se presenta como aquel que cuida, protege, está presente en cada iglesia que existe, existió y que existirá en el futuro. Ahora sí, vámonos a la parte del mensaje. Ya que vimos la presentación de Jesús, quién es Dios y quién es el que nos está dando este mensaje, vamos a lo que vamos. El Señor elogia a los efesios por algo que hicieron bien. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, dice el verso del 2 al 3. Se dice que el ser humano solamente puede hallar una visión simplista de las personas que le rodean. Unos pueden ser malos y otros pueden ser buenos, ¿no? Dependiendo de quién nos haga, ¿no? Si uno me trató mal en el trabajo, si uno me trató mal en la escuela, entonces es una persona mala, ¿no? Ahora, si a uno le pedí, oye compañero, ¿me prestas un lápiz, por favor? Sí, ¿te lo da? Este es mi compa, este es mi hermano. Hay una frase que dice una anécdota que cuando quiere hacer referencia a que alguien es muy bueno, dice: ese compa es mi papá. Ese compa es mi padre. Y dices, tenemos una visión simplista a veces. La visión de Dios hay que entender que es completamente diferente a la de nosotros. El Señor no ve en blanco y negro como nosotros vemos. Él ve lo profundo del corazón de cada persona. ¿Y saben qué ve en lo profundo de cada persona? Ve amor, ve fidelidad de su parte, por supuesto, de que nos ama y que quiere estar con nosotros. Pero Él mismo, como Jesucristo, vino y dijo: nadie es bueno, ni uno solo. Nadie. Ni tú, ni yo, ni él, ni aquel, ni las 70 personas que están en nuestra vida. A 10 metros a la redonda, tal vez un poco más, a 20 metros a la redonda. Nadie es bueno. Jesucristo ni siquiera permitió que lo llamaran bueno, aún siendo el ejemplo perfecto de bondad en la tierra. ¿Por qué? Haciendo énfasis en esto. Le dijeron: Señor bueno. Él dijo: no me llames bueno, no hay bueno ni uno solo. Y eso hay que entenderlo. Cuando la gente se justifica, la gente lo hace a partir de su concepto de moral personal. Hay personas que piensan que son buenas, ¿no? Puesto que nadie piensa que hace el mal hasta que le ha revelado, ¿no? Nadie piensa que darse vuelta a la derecha aquí en Querétaro es multa, es ilegal, hasta que te detiene un policía y te dice: en Querétaro no existen las vueltas continuas. Y dices: órale. ¿Se acaban de enterar ustedes también? Porque yo me enteré porque un policía me detuvo. En Querétaro no hay vueltas continuas. Y fue un aviso, ¿no? No me multó, no me dijo nada, pero sí me dijo: para que tengas cuidado. Únicamente donde hay vueltas continuas es en donde hay un letrero que dice: vuelta a la derecha, ¿no? Sin semáforo, vuelta continua a la derecha. Entonces, dices: órale, está cañón, ¿no? Nuestras malas obras no las conocemos hasta que son reveladas. Esto nos incluye a cada uno de nosotros, pero también hay que tomar en cuenta los grandes malvados influyentes de la historia, ¿no? Nosotros conocemos bien la historia de nuestro planeta y sabemos que hubo un tal Führer en Alemania que gobernaba con mano duro en Alemania. Muchas personas decían que era un buen gobernante, muchas personas decían que era una buena persona, pero el tipo, según él, era bueno. Hitler no se levantaba en la mañana y decía: otro día para ser malo, ¿no? Como Doofenshmirtz en Phineas y Ferb, ¿no? Para que entienda la referencia. Pero Hitler no se levantaba diciendo: ¿a quién le voy a hacer mal el día de hoy? ¿No? Hoy voy a... Iba a decir un chiste muy cruel. Pero Hitler no era así, ¿no? No tenía esa intención. Ahora, sí tiene ideas equivocadas, una moral retorcidísima. ¿Y cómo se vio? Pues por
porque era el malo de la historia. O sea, aunque él no pensara que era malo, era una persona maligna, al punto de que lo consideramos como el malo de la historia de la humanidad, ¿no? Admiramos a muchos conquistadores, igual Alejandro Magno y gente de ese tipo, y por ahí dicen que Alejandro Magno tenía dos peculiaridades, ¿no? Alejandro Magno era un muy buen conquistador, pero no era capaz de controlarse a sí mismo, al punto de que él mismo mató a su hermano, ¿no? A un amigo suyo, más bien, no tengo bien la historia en mi cabeza, pero hubieron estos, ¿no? También los norteamericanos que en el mismo contexto lanzaron las bombas de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Y lo hicieron ¿por qué? Por el bien de la paz. ¿Bajo qué moral? ¿Bajo qué moral puedes matar a miles de personas, a cientos de miles de personas? Inocentes, porque fueron ciudades, sí, había cierto sector militar, pero también había población civil, ¿no? Entonces mataron a cientos de personas. ¿Con qué moral llegamos así a eso? ¿No? Aquí no hay ningún bueno de la historia. Realmente, cada uno de estos conflictos se basan en la ley moral salvaje, el poder del más fuerte, ¿no? Los narcotraficantes en nuestro país son exactamente igual. El poder del más fuerte. Van y dominan y humillan poblaciones enteras, y van y humillan a gente que tiene su negocio, ¿saben? Tiene su negocio y órale, viene a cobrar cuota. Si no, entonces no hay bueno ni a uno. Si lo vemos en lo macro, Alejandro Magno, Hitler, los narcos, los norteamericanos, ¿cómo se llama? Kim Jong-un, creo que no puedo mencionar su nombre ni siquiera, me acaba de una bomba aquí. Pero no son buenas personas. Si lo vemos en lo macro, también en lo micro. Lo vemos también en nuestros hogares, lo vemos también en conflictos que vemos en familias ajenas a nosotros tal vez, o conflictos personales que tenemos con las familias. Hay esposos que dicen, es que yo engañé a mi esposa porque no es buena esposa. Bajo su concepto de moral, yo soy tan bueno y ella es tan mala que tengo derecho a engañarla. Robió una televisión de Coppel, dice una persona que tal vez en estas situaciones ¿cómo se llama?, de compras de pánico, y que también se meten y sacan cosas de las tiendas de forma ilegal. No, es que yo robé una televisión del Coppel porque ellos tienen muchas y yo no tengo ninguna. Hubo un caso hace un par de años en un Coppel, que se metió un chorro de gente, un Coppel, y sacaron todo, no dejaron ni las servilletas, de veras, ni los volantes esos se llevaron todo. Y dices, órale, o sea, como comunidad se armaron y entre todos, igual que los que se cae un camión de coca en la carretera y ya ves a 100 personas ahí, aunque no haya gente en ese lugar, así a 100 kilómetros a la redonda no hay nadie, y un chorro de gente va y agarra, órale, me lleva una cajita. Ahora, también hay gente que dice, es que yo mentí, porque la verdad es difícil y lastima. ¿Y aquí no conocemos de eso? A mí me mintieron cuando yo era niño. Santa Cruz. La verdad es difícil y lastima, y cuando me dijeron que Santa Cruz no existía, yo sí me puse triste. Dije, chale. Finalmente. Ahora, la moral de Dios sabe que existe el mal y tiene un plan para corregirlo. Hay cosas buenas en la humanidad y debemos de reconocer que todas esas cosas buenas no vienen de nosotros, no son virtudes de generación espontánea, ¿no? Sino que vienen de Dios, y es de la influencia que Dios ha tenido en el mundo. La maldad tiene influencia y lo podemos ver. Vemos la tele un ratito, nos metemos a Facebook un rato y vamos a ver lo que es la maldad del mundo, ¿no? Como le dijo alguna vez su sacerdote a Martín Lutero, vete a Roma un rato y ve lo que es pecado de veras, ¿no? Igual nos vamos a Ciudad de México, al centro, nos quedamos ahí un ratito y vamos a ver lo que es pecado. Vamos a ver lo que es en la noche, por ahí de las 9 de la noche, 10 de la noche, que ya empiezan a abrir los antros, que ya empiezan a salir las personas de la vida adelante. Entonces ahí vamos a ver lo que es pecado, ¿no? El mal tiene su influencia en el mundo, pero el Señor ha dejado una huella importante y una huella imposible de quitar. Las cosas buenas que tienen otras creencias, otras religiones, otros
los de superación personal y todas estas personas, hay cosas que tienen de malas, pero hay cosas que tienen de buenas. Y todas esas están escritas en ese libro, están escritas en la Biblia. Toda influencia positiva de bien en el ser humano es una influencia divina y hay que reconocer eso. Y hay que reconocer que el ser humano, como dijimos el miércoles, el ser humano no es más que un vaso o una botella que puede ser llenada de bien o de mal. Ahora, ya que sabemos todo esto, todos somos malos, ya que sabemos que todo bien que viene de la influencia del Señor, las palabras de elogio que da el Señor a la iglesia de Éfeso toman un sentido diferente. Los elogia porque han sido constantes en Él. No hay cosa buena que una iglesia pueda hacer si no está pegada al Señor. Y ellos estaban pegados al Señor ¿en qué? En mantener la doctrina y en ser buenos trabajadores y en ser constantes. En este tiempo existieron una serie de creencias con las que los apóstoles tuvieron que lidiar. Ya lo vimos ahora que vimos el libro de Gálatas, estuvimos viendo que habían doctrinas judaizantes, ¿no? Y todas estas doctrinas judaizantes alejaban a la iglesia de los propósitos que Dios tenía para ellos. Aquí es diferente. Los judaizantes sí estaban, pero los efesios tenían problemas diferentes. Para eso hay que irnos al contexto. Les voy a contar. Éfeso era la ciudad portuaria más importante del Imperio Romano en Asia. Era el ducto para que la gente entrara por el Mediterráneo hacia Asia. Políticamente era el punto de reunión de los gobernantes. Si hablamos de forma comercial, era un punto común, también un sitio común en donde pasaban los comerciantes y en donde vendían sus cosas y compraban cosas. A nivel religioso, era el centro de adoración de la diosa Artemisa, la diosa griega, y tenía en esa ciudad el templo más grande de esa diosa específicamente, que era el templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Una construcción magistral. Ustedes buscan imágenes y cosas del tipo y dices, oh, estaba increíblemente grande ese asunto. A nivel moral, como dijo el filósofo Heráclito, el que se le conocía como el filósofo llorón, en referencia a los efesios, él dijo, son dignos únicamente de ser ahogados. La razón por la cual no puedo reír ni sonreír porque vivo en medio de tan terrible inmundicia. Era la razón de su llanto, siendo el filósofo llorón. Como ellos tenían un filósofo llorón, nosotros teníamos un profeta llorón. Nosotros, profetas, nosotros tenemos a Jeremías y ellos tenían a Heráclito. En Éfeso existió una ley que dictaba que todo aquel criminal que llegara al templo de Artemisa era inmune mientras estuviera allí. Por lo que ese templo estaba lleno de criminales. Y no nada más eso, sino quienes habitaban ahí de forma particular eran sacerdotisas, que en realidad eran prostitutas, que recibían a quienes, a los criminales y a las personas que iban a adorar a la diosa Artemisa a través de sus orgías y sus cosas raras. Entonces, hablamos de un lugar lleno de inmundicia. Estamos hablando de Éfeso como una ciudad horrible, llena de idolatría, en donde el pecado era el pan de cada día. La iglesia de Éfeso tal vez tenía algunos problemas con doctrinas judaizantes, pero principalmente era seducido por el liberalismo que se vivía en esa ciudad. El Señor Jesús menciona que entre los falsos profetas que en Efesios descubrieron se encontraban los nicolaitas. Estos nicolaitas, lo estoy desajustando, es que como que sentí que se está bajando cada vez más. Estos nicolaitas presumían de tener una doctrina liberal. Su argumento era, tomen nota, podemos dar rienda suelta a la carne en tanto que el amor de Dios es más grande que eso. Entonces, ¿qué hacían? Lo mismo que los griegos. Lo mismo que hacían en el templo de Artemisa, lo hacían en sus templos nicolaitas. Creían en Jesús, entre comillas, ya se rompió esta cosa. Ya valió. Podemos dar rienda suelta, decían. También ellos presumían
poder darle culto a los ídolos. ¿Por qué? Porque no tenían el honor de decir, no voy a servir a otro Señor que no sea mi Señor, como lo hicieron los mártires tiempo después. Aquí estamos hablando más o menos como por el año, fue antes del año 70, porque el año 70 después de Cristo fue el año en el que los judíos se pusieron a pelear contra los romanos y perdieron brutalmente y los deshicieron, les quitaron su estado y lo convirtieron en, ¿cómo se llamaba? Palestina, que siguió siendo así hasta términos de la Segunda Guerra Mundial. Pero en ese punto, como que los judíos todavía eran libres, ¿no? Entonces, no estábamos en tiempo de mártires, pero aún así ellos adoraban a los ídolos para preservar su vida. El error de esta herejía es evidente por donde se vea. Un cristiano no puede ser esclavo de las pasiones en tanto que es siervo del Señor Jesucristo. Cuando el Señor hablaba de ser luz en la oscuridad, se refería a ser diferentes a los demás, aun cuando la vida estuviera de por medio. Y los efesios, en medio de su contexto del mundo, lo entendían bien claro y lo demostraban a través de su trabajo, a través de su paciencia y a través de su lucha en contra de estas doctrinas. Ahora, vamos a empezar a ver y a desglosar esta parte del pasaje. Dios los elogia por su arduo trabajo, ¿vale? Dios bendice el arduo trabajo. La palabra que utiliza aquí se define como trabajo. Es una que no quiere decir trabajo como de que voy a trabajar de 8 a 4 de la tarde, sino que se trata de un trabajo de extremo cansancio. El tipo de cansancio que causa la muerte. Entonces los está elogiando porque están trabajando hasta morir los tipos. Muy buena onda. Ahora, el trabajo es útil por donde quiera que se vea. Cada esfuerzo en una iglesia vale y cada mano que se mueve hace la diferencia. El trabajo es lo que define a una iglesia de ser una iglesia conformista o una iglesia dedicada. Nosotros somos una congregación joven. Nosotros todavía tenemos que establecer muchas cosas, pero podemos aprender de ello también. Y ya hacemos muchas cosas a la semana, ya tenemos un cierto trabajo, ¿no? Los martes tenemos la zarza, los miércoles venimos a oración, los jueves hay personas que tienen discipulado en esos días, los sábados estamos teniendo ensayos de alabanza, los domingos venimos aquí y también hay clase de discipulado los domingos. Entonces sí hay trabajo, pero yo pienso que como iglesia sí podemos hacer muchas cosas más, ¿no? Hace un momento nos comentaba la hermanita que hay un ministerio por ahí que es como intereclesiástico, que hay muchas iglesias involucradas en eso, de personas que reparten Biblias, ¿no? Es un ministerio precioso, pero nosotros como iglesia, con el nombre de Vida Eterna, también podemos hacer algo parecido. Ya lo habíamos propuesto en alguna ocasión, ¿no? Creo que fue Carlos, fue el mismo pastor, que dijo, podemos ir aquí, estamos a 2 pasos de IMSS. O sea, nos traemos unos sándwiches aquí, preparamos, no sé qué, y nos vamos a repartir sándwiches a las 2 de la mañana, que es cuando la gente está ahí esperando a los enfermos, que es cuando más hambre tienen, cuando no están abiertos los locales de frente. Siempre hay gente que va y siempre hay camionetas que llegan con mercancía, ¿no? Claro que podemos hacer cosas, no nada más este IMSS, tenemos el Hospital General aquí también, y ahí el Hospital General regularmente no llega gente, llegan más aquí al IMSS porque está un poco más abierto, pero aquí al Hospital General te corren, te dicen hazte un lado, pero pues igual, quedamos afuera, que alguien pase, oye, ¿quién quiere sándwich? Yo, y se los llevamos afuera, sí, exactamente. Entonces, hay formas de trabajar más y hay formas de que como iglesia hagamos más cosas. Tenemos mucho más que hacer como iglesia. También hay muchos ministerios que no se han fundado. Yo tomo mucho ejemplo de la iglesia Oreb, ¿no? Yo sé que en Oreb hay mucha gente que tiene, yo todas las personas que conozco y con las que convivo, tienen un ministerio. Y en ese ministerio trabajan arduamente y dan sus vidas por ese ministerio realmente. Son personas magníficas. Pero aquí no hemos podido fundar ministerios. Aquí no se han elegido siervos con responsabilidades específicas, ¿no? Allá en Oreb existen los tesoreros, ¿no? Allá en Oreb existen los diáconos, allá en Oreb existen las sugieres, están, bueno, el grupo de alabanza creo que ya lo inauguramos sin querer.
están los predicadores, están las secretarias, hay una cantidad inmensa de cosas que se puede hacer en una iglesia. Y también tenemos lamentablemente la peculiaridad de que todavía tenemos siervos congregantes que no vienen de manera constante. Ahora, siendo el trabajo algo que agrada al Señor al punto de que lo enfatizó en esta carta, una carta de exhortación, que le dijo, tú estás haciendo mal, pero estás haciendo esto bien, y échale por ahí, síguele así, pero recuerda el amor, fue lo que les decía, ¿no? Pero recuerda tu primer amor. A mí me parece que al Señor le agrada, y yo creo que debemos tomarlo en cuenta como iglesia. Y lo propongo, que lo tomemos en cuenta. Manos a la obra de Dios, y hay cosas por hacer. Hay mucha gente que no conoce a Dios allá afuera. Y yo creo que no nos hemos visto con las manos movidas para traer a las personas a la iglesia. Hay que decir, ¿no? Pero como iglesia, en trabajo conjunto, haciendo estrategias. Eso sería precioso. Ahora, Dios bendice también la perseverancia. En la versión Reina Valera dice paciencia. En otras versiones dice perseverancia, y la palabra en griego tiene que ver con perseverancia más que con paciencia. Entonces, Dios bendice la perseverancia. El Paz dice que la iniciativa no es nada si no está integrada por continuativa y terminativa o acabativa. De nada sirve empezar algo que no va a concluirse, que no va a continuarse. En el contexto eclesiástico, yo creo que hemos podido ser constantes en muchas cosas, pero el Señor nos reta el día de hoy a hacer cosas nuevas, a probar con cosas nuevas. Algo que también he aprendido a lo largo de los pocos años que llevo escribiendo es que todos tenemos iniciativas para algo. Todos pensamos, en esta iglesia debería hacerse esto, aquí en este ministerio debería hacerse tal cosa, en esta situación debimos haberlo hecho mejor, ¿no? Y todos tenemos cosas en nuestra mente. Si estamos bien integrados en el proyecto de la iglesia, no hay quien no tenga ideas, definitivamente. No me tomen a mal la siguiente palabra, pero todos tenemos crítica. Esta palabra se refiere a tener una opinión abierta o cerrada, positiva o negativa, sobre algo. Pero ante esto existen dos acciones que nosotros podemos hacer ante la crítica. Podemos ser activos o podemos ser inactivos. El que tiene buena crítica, el activo, tiene una crítica fundamentada, propone y resuelve. Tiene una idea, va con el pastor, le dice, pastor, tengo esta idea, yo lo empiezo, no se preocupe, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo armamos estrategia? Y resuelve, y comienza la obra, ¿no? Se inician muchas iglesias, por ahí por el pastor Pablo Hernández, tiene una historia muy hermosa, el que está en Honduras, no sé si sigue en Honduras en este momento, no sé si está aquí en Ciudad de México, pero el pastor que se fue a Honduras era un compañero de clase del pastor Gilberto, y el hermano tenía una misión misionera, ¿no? Tenía un llamado misionero a ir a Honduras, y no se esperó a terminar el seminario. Él dijo, es que yo tengo un llamado de veras, y entre varios seminaristas se juntaron y fueron a la mesa directiva y propusieron que él se fuera de misionero. Lo rechazaron, y él seguía diciendo, es que el Señor me llamó para esto, el Señor me llamó para esto. Entre los estudiantes se juntaron sus lonches de quién sabe cuántos meses, y órale, y lo mandaron a Honduras. Y llegó allá y con todo, ¿no? En su libro cuenta que los primeros meses fueron muy difíciles porque fue la primera Navidad que él pasó solo, lejos de su familia. Él tenía una carrera en enfermería, entonces él tenía una forma de sustentarse, ¿no? Tenía una forma de ver cómo no quedarse sin comer y sin casa, ¿no? Pero llega a esta situación y se desanima, pero el Señor lo anima, y el día de hoy tiene un ministerio precioso en Honduras. Tiene varias comunidades, es un sembrador de iglesias de varias comunidades en Honduras. El activo critica de manera fundamentada, ¿no? Propone y resuelve. El inactivo se queja. Toda persona inactiva en una iglesia solamente se va a quejar.
Quejas y quejas y quejas y quejas. Propuestas, ninguna. Pero quejas, 200. Y una vez resuelta la iniciativa, debemos tener continuativa. Existe una palabra que explica muy bien a lo que me quiero referir. La palabra es formalidad. Esta palabra yo la aprendí a las malas. Porque yo cuando estaba en la escuela, yo estaba en una escuela cristiana que tenía unos talleres. Yo estaba inscrito en el taller de coro y estaba inscrito en el taller de danza, de coreografías y esas cosas. Pero no era constante. ¿Por qué? Porque prefería ocupar mi tiempo que estaba en coro o en danza, haciendo mis tareas, ¿no? Entonces, hubo un momento en donde yo estaba sentada ahí afuera del salón y de pronto empiezo a escuchar a una persona que propone: oye, Daniel canta muy bien, ¿por qué no lo pones de solista o de principal en la siguiente presentación? Y una de las organizadoras dijo: no, Daniel no, porque no es formal. Y yo, tómala. Así, yo sentado, ¿no? Dije, qué difícil, qué difícil. Y pues sí, me pegó, ¿no? Y pues, por orgulloso empecé a ser formal. Porque no quería que siguieran hablando esas cosas a mí. Entonces ya era alguien constante en el coro y el club de danza lo dejé porque quería hacer tareas. Entonces seguí con lo del coro. Entonces, esta palabra formalidad viene de la palabra forma. En el contexto eclesiástico debe entenderse como los parámetros establecidos para hacer cualquier cosa. Cualquier cosa. Debe de haber formalidad hasta por recoger la basura que se cayó en el piso, de verdad. Para la administración debe de haber formalidad. En las iglesias hay tesoreros, ¿no? Se dice que hay 3. El tesorero 1, el tesorero 2 y el pastor, o algún líder externo al pastor, en caso de que sea una iglesia ya más grande, para que no sucedan situaciones, ¿no? Entonces no hay forma de abrir la caja con una sola llave, sino que la llave se tiene que abrir con 3 llaves. También debe haber formalidad en la predicación. En la predicación, ¿de qué manera? Debe de haber un estudio, debe de haber una preparación previa, debe de haber una intención real. Para la limpieza debe de haber organización, un horario, un día, gente dispuesta a hacerlo, ¿no? Digamos, fulanito el martes, tal persona el sábado, tal persona no sé qué día, ¿no? Para la alabanza igual debe de haber organización. Eso es lo que estamos intentando hacer desde hace varios meses, ¿no? Es un poco difícil con todas las actividades, pero lo hemos intentado y hoy estamos organizados ya en algo un poco más que nos simplifica un poco más la vida, ¿no? Cuando hacemos las cosas con formalidad es más fácil hacerlas también. Para la presentación de los cultos igualmente debe de haber formalidad, debe de haber un esquema, debe de haber una persona que lo haga y debe de haber práctica y un horario también de práctica. ¿Qué más? Para acomodar las sillas, para elegir a los maestros de discipulado. Es una persona que no puede quedarse en el Benedict 3, ¿no? Es una persona que ya debe de haber terminado el Benedict y estado en cursos avanzados durante un tiempo. Al recibir a las personas, también debe de haber formalidad. Entra una persona por la puerta y alguien lo recibe. Buenas tardes, ¿cómo estás? Adelante, lugar por acá. Una persona que lo haga, que en caso de ver lo hacen las mujeres, una persona encargada de vigilar la puerta. ¿Por qué? Porque el otro día vino un chavo preguntando por la iglesia y no pudo entrar. Y no regresó. Entonces debe de haber formalidad también en esas cosas. Al anunciar en redes sociales, yo estoy inspirado últimamente porque veo las redes sociales de OREP y de La Magna, que las dirige el hermano Josh Padilla y lo hace muy bien. Y la verdad es que se anuncia a la iglesia de muy buena manera. Y si ha habido gente que llega a la iglesia y dice: ¿Cómo llegaste? No, pues porque vi que había un amigo que venía a la iglesia y lo etiquetaron en una historia de Instagram. Y dices: ok, o sea, también por ese lado podemos darle. Al hacer nuestras clases de discipulado igual debe de haber formalidad. No podemos tomarnos 10 minutos antes de dar la clase para ahí medio hacer la leída
híjole, ya casi empieza la clase, no, órale, pues ya, como salga, ¿no? Al dar nuestras citas de consejería también debe de haber formalidad, ¿no? Puesto que el pastor que nosotros tenemos es un pastor ocupado que trabaja y que va y hace consultas médicas en varios lugares y también hace operaciones en varios lugares, entonces también debe de haber una organización para eso. La continuativa requiere de parámetros para poder lograrse. La iniciativa, pues todos tenemos iniciativa, ¿no? Órale, vamos a llevar tortas, órale, vamos a tocar la guitarra. Pero la continuativa requiere de parámetros para poder hacer las cosas de la manera en la que Dios quiere que lo hagamos. También es importante la disposición continua. De nada sirve que yo le diga al pastor, oiga, yo quiero proponer algo para la iglesia, si a la semana siguiente, o sea, lo hice una semana, lo hice 2 semanas, y ya la siguiente semana ya ni las luces, ¿no? Y los hermanos, y el hermano Daniel que dijo que iba a dar una clase de discipulado de no sé qué, ¿qué clase de discipulado podría dar? No sé. Una clase de discipulado de cualquier cosa. ¿Y dónde está? No dijo que iba a hacer, no dijo que iba a estar. Entonces, de nada a mí me sirve decirle al pastor, yo quiero estar en esa disposición, si realmente no lo vamos a hacer. Ya lo vimos en el culto de miércoles, hace como 5 semanas, el doble ánimo no sirve al Señor como debería. Todos somos así, todos de pronto somos fluctuantes en ser perseverantes. Todos tenemos diferentes circunstancias, y se los digo de primera mano. A veces pienso en darle prioridad a ciertas cosas en mi vida. A veces digo, no, pues el trabajo, ¿no? Igual podría vender más cochinita el domingo, ¿no? A veces digo, no, pues igual podría descansar el domingo, ¿no? Pero la verdad es que no. Hay algo importante aquí, y es el proyecto más grande que el Señor nos pudo haber dejado. Ser responsables y constantes hace la diferencia entre una iglesia conformista y una iglesia dedicada al Señor. Finalmente, la terminativa es la consecuencia de la iniciativa y la continuativa. ¿No les ha pasado que tienen algún proyecto, están preparando algo en la cocina que tarda mucho tiempo, como los fruitcakes que va a vender Karen en diciembre? ¿Cómo se dice? Sponsor. Cuando terminamos un proyecto, cuando terminamos un platillo, cuando terminamos un escrito, una clase, cualquier cosa, llega un punto en el que decimos, ya está listo. Y a la hora que presentamos la clase, a la hora que presentamos el sermón, a la hora que presentamos el pastel, a la hora que presentamos cualquier cosa, decimos, estoy contento, salió bien esto, lo hice bien, y todo. La terminativa es el premio definitivamente. Y nosotros como iglesia es un proyecto que no se acaba, es un proyecto cuya continuativa es la razón por la que seguimos aquí y estamos aquí, porque la terminativa es una corona en el cielo, es estar al lado de la presencia del Señor y poder disfrutar nuestra vida eterna con Él. El elogio. El Señor elogió el trabajo y la perseverancia porque son importantes para poder llevar el ministerio que nos dejó. Son acciones dignas de Dios. Debemos decidir tomar el desafío y ponernos manos a la obra como iglesia, con trabajo duro, iniciativa continuativa y terminativa. En este caso, en este momento, nosotros no tenemos herejías en nuestra iglesia. Va a llegar el momento en el que va a llegar algún alborotador y va a suceder algo. Eso se los puedo prometer, ¿no? Pero aún dentro de esas cosas, nosotros debemos mantenernos firmes en la doctrina que nosotros tenemos. Ahora, estas son las obras que el Señor elogia, y yo creo que es un ejemplo que debemos seguir. Pero hay una exhortación importante que tomar en cuenta en todo eso. Bien dice el Señor, por medio del apóstol Pablo, en 1 Corintios 13, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, nada soy. Si tuviese profecía y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, de nada me sirve. Si vendiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y no tengo amor, nada soy. De nada me sirve. ¿Qué pasa? Si nos organizamos todos, si ya hay organización para limpiar los baños aquí, para predicaciones, para alabanza,
si ya cada uno de nosotros estamos en una clase de discipulado o cada uno de nosotros estamos dando una clase de discipulado? Cuando llevamos mucho tiempo en la iglesia, sí pasa algo. Y es que poco a poco vamos perdiendo la importancia de lo esencial, el propósito de él, y a lo cual el Señor nos llama a regresar, en el caso de que no lo tengamos claro. No perdamos el piso. El amor es el fundamento esencial de la fe cristiana. Dice así la exhortación. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Dice el comentarista ahora que toda ortodoxia no puede reemplazar la pérdida del amor. Toda ortodoxia no puede reemplazar la pérdida del amor. Todo estudio profundo de la palabra, toda teología increíblemente descifrada y dictada y enseñada, no puede reemplazar el amor de Dios. Y eso pasa mucho en los seminarios, ¿saben? Hay mucha gente que de pronto se mete a los seminarios y empieza a ver a Cristo como una materia, como la resurrección como una materia. Pero no es una materia, es vida para nosotros. No hay que quitarle la importancia a la enseñanza anterior, al contrario, todas estas secciones que elogió el Señor de la iglesia de Éfeso pueden ser acrecentadas y potenciadas por el amor. Ya lo hemos definido antes, así que no voy a definirlo otra vez. Vamos a leer 1 Corintios 13 después. Los invito a que lo hagan en familia, que lo hagan o nosotros solos mientras vayamos en el camión de regreso, en el carro no, a menos de que tengan un audiolibro. Para ver la definición del amor, recordando que todo amor de Dios viene acompañado también de su infinita sabiduría, para evitar malas interpretaciones o interpretaciones convenenciadas, ¿no? Porque hay una interpretación por ahí que dice que el amor todo lo soporta, pero oigan, no se pasa. El amor de Dios sí lo soporta todo, sí lo soporta todo. Y Él nos invita a que lo hagamos con sabiduría, ¿no? ¿Qué es amor sino suplir necesidades? Si alguien se está portando mal contigo y persevera y persevera y persevera y persevera, amor también es dejar ir. Amor también es dejarlo en manos de Dios. Amor también es reconocer que nosotros no somos Superman y no podemos salvarlos a todos y no podemos cambiarlos a todos. El amor en esencia es el deseo concebido y parido, haciendo referencia a lo que vimos el miércoles, ¿no? Concebido es algo que ya está dentro y parido es algo que sale a la acción. El amor es algo concebido y parido de suplir necesidades ajenas. El Señor nos ama infinitamente porque Él, siendo Él, suple la necesidad más grande que tenemos dentro de nosotros y dentro de nuestras necesidades físicas. También nos suple cuando confiamos en Él, y aun cuando no confiamos, hay misericordia. El sol sale cada mañana para buenos y malos. Los buenos y los malos comen, ¿no? Y a veces los malos comen más. Y eso es misericordia de Dios. Y eso es gracia divina. Y nuestra respuesta a ese amor infinito de Dios es a lo que se refiere con el primer amor. Todos los cristianos de corazón hemos tenido un encuentro personal con Dios. No físicamente, el Señor no vino como con los apóstoles y vino, se presentó: hola, soy Jesús, buenas tardes, yo voy a ser tu mentor del día de hoy hasta el final de tu vida y por la eternidad. El Señor no viene y se presenta con nosotros, pero sí tenemos un encuentro con Él. No estamos hablando de epifanías, no viene del cielo para decirme que me ama. El Señor se ha presentado en nuestras vidas cuando en medio de la oscuridad encontramos socorro, cuando estamos desesperados y algún familiar, algún amigo, la radio, YouTube, en la calle, viendo una serie de televisión o habiendo escuchado por casualidad, entendemos que el amor de Dios es lo más grande que puede haber en esta tierra, y entonces vemos sus maravillas y entonces nos acercamos a Él, y entonces entendemos que su amor es importante para nosotros y suple la más grande necesidad que tenemos en cualidad de moral humana también.
Regresar al primer amor significa volver a experimentar la ilusión que pasamos cuando conocimos a Dios por primera vez. Es dejarnos llevar por su Espíritu a cumplir sus propósitos en nuestra vida. Cosa que tal vez, como les digo, con el tiempo hemos olvidado. Hay gente que se centra tanto en el qué, que se olvida del por qué, ¿no? Muchos dicen el qué y el cómo, ¿no? No, hay un por qué, hay una razón por la cual hacemos las cosas. Cada vez vamos dándole menos importancia. La vida con Dios debe de experimentarse con intensidad cada día, mis hermanos, sabiendo que su presencia está con nosotros todos los días. Ya lo dijimos hace un momento, ¿no? El Señor está con nosotros hoy y está aquí. No está ahí sentado, no, está aquí porque es omnipresente, ¿no? Así como puede estar en ese cuadrito, también en ese cuadrito. Entonces, Dios quiere que nos entreguemos a Él. Algunos eruditos legalistas dicen que las emociones no caben en el culto cristiano, pero lo cierto es que también debemos entregarle nuestras emociones a Dios, pues Él quiere que lloremos con Él. Él dice: bienaventurado el que llora, ¿no? Porque va a recibir consolación. También quiere que riamos con Él, en el sentido de que Él no quiere que vivamos una vida aburrida, sino que vivamos una vida bienaventurada, ¿no? Y el que vive bienaventurado está feliz todo el tiempo, y está sonriendo y está contento. Que seamos sus alumnos, que sigamos como lo hicieron sus discípulos hace 2000 años. Eso es lo que quiere. Y esa es la manera en la que quiere que caminemos con Él todos los días, como pensando que Dios está presente. Alguna vez el pastor dice una anécdota que me encanta porque la grabé muy bien en mi memoria. Está el pastor cocinando y está Eli y Yanni preocupados por las deudas, diciendo: oye, es que tenemos que pagar esto, tenemos que pagar el otro, ¿cómo le vamos a hacer? Tenemos que administrarnos mejor, tenemos que hacer eso. Y voltea ahí y ve a su papá así lavando los trastes bien calladito y le dice: oye, tú, ¿por qué no te quejas con nosotros, no? O sea, ¿qué no estás preocupado ni nada? Y voltea y le dice: yo creo que deberíamos empezar a vivir como si Dios existiera. Y tómala, dices: órale. Y es verdad, debemos empezar a vivir como si Dios existiera. ¿Por qué? Porque a veces vivimos como si no existiera. Vamos caminando por donde sea, vamos por la vida, en el trabajo, en la escuela, en donde sea, y no lo tomamos en cuenta. Pues Él quiere que vivamos como cuando vivía con sus discípulos. Él se despertaba junto con sus discípulos, ¿no? Jesús decía: vamos por acá, ¿no? Vayan a comprar el pan y ahorita regresan, ¿no? Cuando comemos en la mesa, oramos por nuestros alimentos. ¿Por qué? Porque está presente con nosotros, porque compartimos el pan con Él. O más bien, Él comparte el pan con nosotros, ¿no? Este pasaje nos muestra el camino de vuelta a Dios, que son los pasos mostrados también en el hermoso pasaje de la parábola del hijo pródigo. Busquemos Lucas 15, del 11 al 24. Dice así: también tenía un hombre 2 hijos. También dijo un hombre que tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase a los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino el padre, y cuando aún estaba lejos lo vio el padre, y fue movido en misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Primer paso para la vuelta a Dios, según este pasaje. Recuerda de dónde vienes. El capítulo 5 de Apocalipsis 2:5, la primera parte de la A, dice: recuerda por tanto de dónde has caído. Dice la parábola: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? La vuelta a casa comienza con el reconocimiento del pasado, que no pudo apreciarse de buena manera en su momento. ¿A quién no le ha pasado que vuelve en sí y recuerda las cosas buenas que pasamos en casa de nuestros padres, las risas, la diversión, la gracia familiar? Todos tenemos problemas familiares, pero es bien bonito que a pesar de los problemas familiares, a veces, a pesar de eso, podemos sentarnos en la misma mesa. Podemos sentarnos también en el mismo sillón, a charlar, a platicar, a reírnos juntos, a pesar de todo. A pesar de los conflictos, podemos sentarnos en el mismo lugar. Cuando el hijo pródigo vivía en casa, no pudo apreciar las bendiciones que tenía. Fue cuando decidió ir por su cuenta que conoció el dolor, la traición y el mundo caído. Si estamos lejos de Dios, aún estando sentados aquí, es un buen momento para recordar la seguridad que nos da su amor y su fidelidad. Recordar las promesas que nos ha hecho. Todos hemos leído la Biblia aquí, todos hemos escuchado alguna predicación aquí, y sabemos que Dios tiene promesas para nosotros, y nos las hizo en algún momento y las mantiene. Las eternas enseñanzas que nos han permitido tener y que de alguna forma han cambiado nuestra forma de mirar la vida, ha cambiado nuestra cosmovisión y también nuestra forma de actuar con otros. Alguna vez alguien me preguntaba: ¿en algún momento vas a dejar de creer en Dios? ¿Tú crees que en algún momento vas a dejar de creer en Dios? Yo le dije: no. Le dije: porque me conozco y conozco mis errores. Tal vez lo más cercano que podría llegar a ser en alguna circunstancia con situaciones específicas es dejar de servir. Por algún error incapaz de resolver, por algún conflicto que afecte mi vida mucho más alto que mis propias decisiones. Aún así, procuraría tal vez ser congregante, ¿no? De esos que calientan bancas, tal vez. Le dije. Se los digo bajo mi propia experiencia. Cuando yo conocí de Dios y me convencí de sus enseñanzas, fue un punto sin retorno en mi vida. El Señor, yo era como muy filosofal, soy escéptico en mi forma de ser a la fecha, en muchas cosas. Y cuando mi mamá me llevaba a la iglesia, yo era escéptico y juzgaba todo y no me parecían muchas cosas. Pero el Señor para mí fue imposible de refutar. Se convirtió en la verdad fundamental de mi vida. Y ni siquiera en mis tiempos más oscuros de mi vida la maldad ha podido acabar con la luz que dejó en mí, sin importar en dónde esté, sin importar en qué situación esté. Yo sé que Dios está conmigo. Y yo sé que si soy una ovejita que anda en el valle de sombra de muerte, yo no tengo mal alguno porque Dios está conmigo. Escribe el comentarista Barclay en una historia también. El maestro de los relatos breves, O. Henry, tiene uno acerca de un chico que se había criado en una aldea y en la escuela de la aldea había estado sentado al lado de una aldeana dulce e inocente. El chico se las arregló para irse a vivir a la ciudad. Cayó en malas compañías y se hizo carterista, es decir, que robaba carteras. Un día estaba en la calle, acababa de robar una cartera y lo había hecho por limpieza. Y estaba satisfecho de sí mismo, orgulloso. De pronto vio a la chica que se sentaba a su lado en la escuela
Todavía era la misma dulce e inocente. Ella no le vio, ya que él se cuidó de que no le viera, pero de pronto recordó lo que había sido y se dio cuenta de lo que había llegado a ser en ese momento. Apoyó la frente ardiente en el hierro frío de un farol y dijo: Dios mío, me doy asco. El recuerdo le estaba invitando a iniciar el camino de vuelta. Si nos hallamos lejos de Dios, a pesar de que pensemos que estamos cerca de Dios, a veces venimos a la iglesia y todo eso me ha pasado a mí. Yo creo que recientemente me siento cerca de Dios y de pronto me doy cuenta de que no. ¿Cómo? Con actitudes. ¿Cómo? Con dejándome llevar por mis emociones, ¿no? Tal vez me enojo más fácil, tal vez me entristezco más fácil, tal vez no vivo la vida gozosa que Dios me permite tener. Es un buen momento, mis hermanos. Solo hay que mirarnos. Entremos en razón nuevamente de quiénes somos y quién es Dios y quién fue Dios en nuestra vida y quién es Dios actualmente en nuestra vida. Segundo paso, arrepiéntete. Dice Apocalipsis, verso 5b, y arrepiéntete. Lucas 18a, me levantaré e iré a mi Padre. La definición de arrepentimiento significa volver de donde venías y retomar el camino correcto. Es como cuando vamos por una carretera y nos pasamos una salida, ¿no? Tenemos que pasar 1 kilómetro, 2 kilómetros, volver al retorno, regresar todo lo demás, retornar una vez más y entrar otra vez. En caso de que no haya otra salida, ¿no? Porque hay carreteras que solo tienen una salida para un lugar. Eso significa arrepentirse, volver atrás. De manera práctica, arrepentirse requiere de acciones congruentes. Todo aquel que quiere volver al camino tiene que tomar el siguiente retorno. Pero hay necios, como nosotros algunas veces, o los hombres específicamente, que en el afán de no volver a dar la misma vuelta, preferimos decir: pues igual hay otra salida más adelante, ¿no? Igual hay otro camino más adelante. Párate a preguntar: no, pues seguro que sí hay, ¿no? Seguro que sí hay. Lo cierto es que todo ser humano, mujer, hombre, tiene que retornar, puesto que el camino es uno y es estrecho, dice la palabra, y el camino es Jesucristo. Y hay un solo camino para llegar a Dios, que es a través de Jesucristo, hombre. Y amplio es el camino que lleva a la perdición, ¿no? Amplio es el camino en el que tú puedes decir: bueno, pues vamos a buscar otra entrada, a ver si hay otra entrada. En la experiencia que tiene uno al llegar a la iglesia por primera vez, siempre sucede que tiene que dejar cosas atrás que antes consideraba correctas, pues la verdad de Dios es muy concreta y es muy específica. Costumbres, vicios, creencias, ideas, moral, incluso hay quienes tienen que dejar personas atrás. No es en todos los casos. No andemos dejando tampoco desamparados a los amigos fieles que tenemos que no son cristianos, porque por ahí alguna vez leí de una enseñanza a los jóvenes que a mí me gustó mucho. Tú no puedes tener amigos cristianos, tú debes ser amigo cristiano. Entonces, abandonar a las personas que teníamos de nuestro pasado, nuestros fieles amigos que necesitan de Dios y que sabemos que requieren de Dios en sus vidas, pues alejarnos es quitarles la lumbrera de donde la necesitan, es quitar la lámpara de donde necesitas el libro. Hay casos, sí, hay casos definitivamente. Hay casos en donde sí te tienes que alejar, ya lo dijimos, por amor de la otra persona también. Uno tiene que alejarse en ocasiones, pero hay que pedir sabiduría a Dios y no hacerlo en todos los casos, ¿no? En la experiencia de volver a Dios tenemos que soltar nuestra arrogancia y reconocer la verdad de Dios sobre todo. Cambiar de rumbo si es el incorrecto. Cambia de rumbo si es el incorrecto. Solo hay un camino a la vida. Tercer paso. Vuelve a lo básico, dice el pasaje, y haz las primeras obras, dice Apocalipsis. Y dice Lucas 15, del 18b al 20. Y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino su padre. Me encanta ver cómo las palabras de Dios se van relacionando con las cosas que iba estudiando en la semana.
Específicamente hubo un devocional que yo tuve en donde saqué justo la lista que yo les voy a mostrar, y fue hermoso poderme encontrar con la lista exacta en este pasaje. El Señor habla de maneras impresionantes. Todos hemos recibido la misma enseñanza. Dice, sí, todos nosotros hemos recibido la misma enseñanza del Señor. Entonces, nosotros podemos entender lo que el Señor Jesús nos dice aquí. El libro de Apocalipsis es el peor libro para empezar la Biblia. Es el peor libro para empezar la Biblia. Si quieres empezar a leer, si quieres empezar a venir a la iglesia, si quieres empezar a leer la Biblia, no empieces por Apocalipsis. No le vas a entender, no le vas a entender, te lo juro, ya lo intenté. Alguna vez les contaba que me gustó mucho predicar el libro de Gálatas, porque yo tenía 10 años en algún momento, y yo creo que todos, pero estaba yo sentado en un parque y dije, Gálatas se escucha como buen libro, me lo leí completo, de una sentada, ¿le entendí? No. Porque esta clase de libros tienen contexto, tienen un contexto muy específico, y el libro de Apocalipsis tiene un contexto que viene de las palabras de Jesucristo. Para poder leer el libro de Apocalipsis y entenderlo un poco, tenemos que mínimo haber leído los 4 evangelios, o mínimo el libro de Juan. ¿Por qué? Porque escribe él mismo hace referencia a lo que escribió anteriormente. Entonces, es el peor libro para empezar. Lo primero es la historia del Nuevo Testamento que nosotros podemos ver, que es el fundamento de la fe cristiana. También existe el Antiguo Testamento, que es la base contextual de la cultura en la que nació Jesucristo, en la que también se manifiestan las acciones de Dios al pueblo israelí. La manera en la que comenzamos, a mi parecer, es la manera en la que podemos empezar a volver a Dios. Si nosotros estamos lejos de Dios, entonces debemos volver a Dios a través del principio, ¿no? A través de los evangelios. Jesucristo dice, haz las primeras obras, y la parábola del hijo pródigo lo desglosa. Oye, se me trabó esto. Ya. Lo desglosa. Voy a necesitar mi Biblia. Lucas. Dice así el pasaje: me levantaré e iré a mi padre. Reconoce tu pecado. Y le diré así: me levantaré e iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Reconoce tu pecado. Primer punto. Reconocer el pecado puede derivarse de las consecuencias que éste causa, o de encontrar una luz brillante en el camino oscuro, como la historia del carterista, ¿no? O como la historia que hemos tomado cada uno de nosotros. He pecado contra el cielo y contra ti. Reconoce tu pecado. Número 2. Me va a sacar caras verdes esta cosa. Es que yo no uso Mac. Yo uso Windows. Perdón. Ya. Reconoce tu pecado, primer punto, disculpe. He pecado contra el cielo y contra ti. Acepta la reprensión. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Acepta la reprensión. Hazme uno de tus jornales. No, espérame. Aguanten, es que no sé qué pasó aquí. Ya. Ok, acepta tu pecado. Ser responsable de tus acciones. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ser responsable es ser indigno. ¿Qué dice la Escritura? La paga del pecado es muerte. ¿De qué somos dignos cada uno de nosotros cuando pecamos? De la muerte. Entonces, ¿qué tenemos que reconocer? Que somos responsables de nuestras acciones. Que somos responsables de nuestro pecado. Y tenemos que reconocerlo delante de Dios. Y número 3, acepta la reprensión. Hazme como uno de tus jornaleros. A veces es necesario
volver a ser siervo antes de ser hijo. La reprensión no es el castigo eterno, es el camino que tenemos que tomar después del retorno. O sea, después de lo que hablamos hace un momento, tomamos el retorno y tenemos que volver todo y luego tenemos que regresar otra vez, ¿no? Es la enseñanza que nos permite llegar a la decisión de no volver a pecar de la misma manera. Y último punto, goza la gracia infinita. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, y ponerle el anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo que estaba muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Este pasaje me hace llorar, es precioso, puesto que el hijo, cumpliendo con el arrepentimiento, pudo hacer todo sin penitencia alguna. Sin penitencia alguna. Los católicos piensan que hacer el mal requiere castigo, requiere penitencia. ¿Qué hacen ellos? Se latigan la espalda, se van de rodillas al cerro con nopales en la espalda. No hay penitencia. Hay que entender que sí hay consecuencias. Sí hay consecuencias. Si hicimos mal, pecamos, si matamos a alguien, perdón, nos vamos a la cárcel. Por mucho que nos arrepintamos, por mucho que vayamos al Señor y por mucho que gocemos de la gracia de Dios, tenemos que cumplir sentencia, ¿no? Pero no hay penitencia. Todo aquel que vuelve a Dios puede temer ser criticado, puede temer defraudar a otros, puede incluso llegar humillado a los pies de Cristo, pero la verdadera redención trae consigo un gozo insuperable y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, estos son los 4 pasos para volver a Dios. Estos son los pasos para volver a Dios. Lo voy a repetir. Nos vamos a la enseñanza, a las enseñanzas. Número 1, primer paso, recuerda de dónde vienes. Segundo paso, arrepiéntete. Tercer paso, vuelve a lo básico. Y respecto a volver a lo básico, significa reconoce tu pecado, sé responsable de tus acciones, acepta la reprensión del Señor y goza de la gracia infinita que el Señor te imparte. Cualquiera que vuelva a Dios es bienvenido a sus brazos. Desafío. Ayúdenme a buscar, para que lo vayan buscando, Hebreos 12, por favor. El que tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer el árbol de la vida, el cual también está en medio del paraíso. Me encantaría poder extender este estudio, me encantaría poder explicarlo de mejor manera, me encantaría poder no estar nervioso en este momento y tener que luchar contra mí mismo mientras estoy predicando, pero porque este estudio da para mucho más, y yo creo que verdaderamente si pudimos dar 3 predicaciones de miércoles con un solo pasaje, yo creo que podemos dar 3 predicaciones de domingo con este mismo pasaje. Verdaderamente es algo muy amplio, es algo muy importante que reconocer. El Señor nos reta a hacer las cosas con trabajo duro. El Señor nos reta a hacer las cosas de la manera correcta. El Señor nos reta primeramente a recordar por qué hacemos las cosas. No nada más el qué, no nada más el cómo, sino el por qué. Y especialmente el por qué, que es la exhortación que Dios hace a la iglesia de Éfeso. Realmente Dios me ha bendecido mucho con esta exhortación. ¿Qué? Hebreos 12. Ya se me trabó esta cosa. No sé cómo seguir. Ya lo quité. Ya puedo. Y tiene unas enseñanzas impresionantes.
Por último, quisiera leer de forma recitada, que leamos todos juntos. Bueno, es un poco largo, así que lo voy a leer yo de manera recitada y rápido. Hebreos 12, que nos habla de la exhortación de Dios a sus hijos y finalmente el resultado de ser mansos ante Él, que queda perfecto para este pasaje. ¿Por qué? Porque este pasaje que nosotros podemos estudiar el día de hoy fue una exhortación de parte de Dios, fue un elogio de parte de Dios para los efesios, pero también es una exhortación a lo que no estaban haciendo bien. Y dice así: por tanto también nosotros, que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Tomémoslo en serio, hay que interiorizar esto, ¿vale? El Señor nos está hablando a nosotros en lo particular, a cada uno de nosotros. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan ánimo. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre, y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como hijos se les dirigen. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprendan, porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo el que recibe por hijo. Los que soportan, lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin disciplina de lo que todos reciben, entonces son bastardos y no son hijos legítimos. Después de todo, nuestros padres humanos nos disciplinaban y los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus y viviremos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Simplemente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien dolorosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos débiles y sus rodillas temblorosas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que sane. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense de que nadie quede fuera de la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos, y también de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, por quien un plato de comida vendió sus derechos de primogénito. Después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición fue rechazado. No se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. Ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar o que esté ardiendo en fuego, tampoco a oscuridad, tinieblas o tormenta, ni a sonido de trompeta, ni a tal clamor de palabras que quienes lo oyeron suplicaron que no se les hablara más, porque no podían soportar esta orden. Será apedreado todo el que toque la montaña, aun cuando sea un animal. Tan aterrador era este espectáculo que Moisés dijo: estoy temblando de miedo. Por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles a la asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Tengan cuidado de no rechazar al que habla, pues si no escaparon aquellos que rechazaron al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos la espalda al que nos amonesta desde el cielo. En aquella ocasión su voz estremeció la tierra, pero ahora ha prometido: una vez más haré que se estremezca no solo a la tierra, sino también el cielo.
La frase, una vez más, indica la remoción de las cosas móviles, es decir, las creadas, para que permanezca lo inconmovible. Puesto que nosotros estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esa gratitud. Adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Quien tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias por darme permiso de predicar, Señor. Discúlpame si no lo hice de la forma correcta, Señor. Te pido que este mensaje haya llegado a la mente y a los corazones de cada uno de los que estamos aquí, y que podamos aprovechar esto para mejorar en lo individual y también en comunidad con la iglesia, Señor. Tú has dado una exhortación impresionante, has elogiado a la iglesia por el trabajo. Permítenos hacer lo mismo que tú elogiaste, Señor, y también ayúdanos a tenerte en el primer lugar en nuestra vida, Señor. Te amamos, Señor, bendecimos tu nombre. Cuida de cada uno de nosotros, y si estamos lejos de ti, acércanos. Danos esa disposición de buscarte, Señor, a través de su palabra. Hay Biblia en nuestro idioma. Gracias por ello, Padre. Te amamos, Señor. Bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Dice así: hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Miren, Efesios 4:13. Cantemos, hermanos.